Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que estén viendo este video. Ante todo me presento, mi nombre es Cristian Jorquera, soy de Chile, Santiago de Chile, director de la Sociedad de Debate LV Santiago y del Campeonato Mundial Universitario de Debate Chile 2018, así como juez en diferentes competencias a nivel nacional e internacional. Y en esta oportunidad agradezco la invitación de Antonio Fabregat y Javier de la Puerta para, en nombre justamente de la comunidad hispana, poder justamente también colaborar en el contexto del VP Summer. En este caso, con un pequeño taller, una pequeña conversación en términos generales sobre lo que podría ser estrategias y algunos errores, conversar sobre algunos errores que pueden existir durante la argumentación efectiva, es decir, durante los debates, durante circunstancias incluso hasta de la vida diaria. Bien, algunos errores que aun cuando puedan parecer comunes, precisamente ese es el gran problema, de que son errores demasiado comunes a pesar, ¿verdad?, de que puedan ser comprendidos por gran parte de la comunidad de debate. En ese contexto se vuelve importante y relevante estas instancias para poder justamente hablar sobre estos errores e ir intentando subsanarlos en la medida de lo posible. Así que esperamos poder colaborar en ese contexto. Pero bien, para partir justamente con este taller, me gustaría en realidad, con esta en realidad conversación, un poco más que taller, o monólogo en este caso específico, poder un poco conversar sobre esta estructura básica que a veces se comprende como algo demasiado entendido por todos, pero que muchas veces se fallan en elementos que son bastante básicos precisamente, que tienen relación con esta estructura clásica de argumentación que propone, por ejemplo, Toulmin. Bien, donde vemos que existe una base, donde existe justamente una garantía, donde existen elementos como el cualificador modal, la evidencia, la reserva, pero sin embargo, más que entrar a analizar cada uno de esos puntos, que, insisto, los entendemos comprendidos en términos macro, ¿verdad? Hay que ver que esa estructura muchas veces carece de un elemento que se vuelve central dentro de lo que es la argumentación en medio del debate y que tiene relación justamente con la garantía. Bien, la garantía, si lo quisiéramos definir, es sencillamente aquel elemento que se convierte en un nexo entre lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entre nuestro razonamiento, nuestro argumento, con justamente nuestra emoción, con nuestra propia carga de la prueba. Entonces, finalmente, cuando tenemos primero ya, en esta estructura clásica tenemos nuestra afirmación, ¿cierto? O nuestra tesis, nuestra emoción, como lo queramos poner, incluso nuestra conclusión. A veces se dice conclusión, es decir, no como un elemento que concluye, que termina, que culmina, sino que como conclusión, que significa que es el elemento al cual se quiere llegar, es el elemento que se quiere demostrar. Entonces tenemos nuestra conclusión, nuestra tesis, que queremos demostrar vía razonamientos, ¿verdad? Vía justamente argumentos, ideas. Entonces tenemos primero que responder la pregunta ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué tendría que hacer o no hacer? ¿Por qué tendría que justamente justificar o no justificar según sea el caso, según sea la emoción, ¿verdad? Entonces respondemos eso con nuestros argumentos, ¿cierto? Para intentar responder directamente a esta carga que se nos exige cuando tenemos una conclusión, cuando tenemos una tesis que estamos debatiendo. Entonces finalmente cuando tenemos este elemento, posteriormente lo que nos falta y finalmente más allá de que le podamos agregar evidencia, evidencia factual, datos, estadísticas, todo lo que ustedes quieran, además de la evidencia lógica propiamente tal, podemos agregarle el elemento del cualificador modal, alguna reserva estratégica, por ejemplo, pero el gran elemento que ya comentaba es la garantía de la que falta y es la respuesta por qué es relevante lo que estoy diciendo para intentar comprobar finalmente la carga probatoria que yo mismo me impuse si es que soy gobierno o que me toca debatir en el caso de ser oposición. Vemos entonces que hay un elemento que, insisto, puede parecer accesorio, puede parecer no tan importante, especialmente para debatientes experimentados, pero que muchas veces se olvida dentro del debate. Y eso conlleva a que, por ejemplo, los oradores se enojen precisamente con los jueces o tengan justamente algún tipo de problema con las adjudicaciones, porque dicen, bueno, yo dije el argumento. Y claro, puede que el argumento exista, o el razonamiento al menos exista, pero de ahí a que, por ejemplo, ese razonamiento haya estado linkeado de manera correcta con la emoción, con la carga probatoria que le correspondía, hay un trecho grande de distancia. Y justamente ese punto es importante, porque tal vez yo como Cristian Jorquera, por ejemplo, pueda entender a qué se quiere referir el orador. O sea, tal vez yo pueda comprenderlo e intentar intuir aquello. Pero sin embargo, como juez dentro del contexto de un debate, no solo yo, sino que los jueces en general, obviamente, no pueden, ¿verdad?, hacer justamente ese razonamiento respecto a completar estas ideas. ¿Ya? Va contra estos principios de la adjudicación, el principio de la no intervención, el principio de la tabula rasa, y es por eso que es importante que los oradores intenten ser lo más explícitos posibles. Es decir, hagan explícitos los impactos de sus argumentos. Y esa es
estrategia que en realidad es sumamente conocida, es un secreto a voces, pero que muy poco se hace. Hagan explícito dónde está la relevancia del argumento en cuanto a la carga probatoria que a ustedes les correspondía probar en ese contexto específico. Así que he ahí justamente el primer gran consejo que tenemos que analizar. Intentar que la estructura básica argumentativa, que es tan comprendida por todos, se genere de manera correcta. Es decir, los silogismos se completen, que los argumentos sean argumentos y se conviertan precisamente en aquello, y no se queden en meras afirmaciones gratuitas. Hay que recordar también que los jueces son niños de 5 años, hay que explicarles absolutamente todo. Bien, como decimos acá en Chile, como con peras y manzanas, es decir, para que no exista posibilidad de error también en tanto la adjudicación. Así que eso se vuelve importante al momento en el cual se está debatiendo, especialmente en competencias a nivel internacional. Y de, por ejemplo, la magnitud también del que tiene el PP Zone. Para continuar, hay que ver entonces ese elemento que ya veíamos, ¿cierto? El de la carga de la prueba, que es un concepto un poco difuso, bien, pero es que es sencillamente el elemento que a mí me toca comprobar si es que soy gobierno o si es que soy oposición. ¿Ya? Para ello hay que hacer una lectura correcta de la moción, bien, hay que analizar exactamente en dónde están los elementos que me van a hacer llevar a mí ganar el debate, bien, es decir, dónde están las palabras claves, efectivamente, dónde está esa carga que me corresponde. Bien, eso siempre se vuelve importante. Con la estrategia que ustedes prefieran, hay gente que sigue utilizando la clasificación de tipo de tesis, hay gente que sencillamente habla en abstracto respecto a las emociones, hay gente que las aterriza, por ejemplo, graficándolas vía ejemplo. Puede ser de la manera que ustedes prefieran, pero es importante identificar, por ejemplo, carga de la prueba, que no es un elemento taxativo ni obligatorio, pero sí muy recomendable, entendiendo de que así le hacemos explícito, por ejemplo, al juez en caso de ser gobierno, de qué es lo que yo quiero probar, es decir, cuál va a ser mi trabajo, cuál va a ser mi labor en este debate. Hay que tener cuidado con que esa carga de la prueba no sea antojadiza, obviamente, ni sea demasiado pequeña como para que sea tan sencillo ganar, o incluso no sea tautológica y yo gane vía definiciones. Pero sí se vuelve, por ejemplo, importante recordar que finalmente esta carga probatoria lo que hace es eso, comprometerme a algo, y si yo termino cumpliendo, se hace muy factible que en ese debate me vaya bien. Entonces, finalmente, así mismo para la oposición, ya darse cuenta en dónde, si es que se comprometió el gobierno con un elemento probatorio, con una carga específica, yo como oposición tengo que ser un elemento fiscalizador constante a lo largo del debate para saber si es que en efecto se cumple o no se cumple esa carga. Y como cámaras bajas también, como látigos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de estrategia se vuelve sumamente importante para así ir realizando una buena labor a lo largo del debate. Un tercer elemento tiene relación con el análisis argumentativo, ya no solamente en su estructura. Puede que la estructura, por ejemplo, la construcción del argumento esté correcto, pero luego hay que hacer justamente un examen relativo a qué tanto podemos llegar a comprobar, por ejemplo, el análisis de la garantía y el análisis relativo a esta carga probatoria de la cual estábamos hablando. Por ejemplo, bien, hay que analizar primero si el argumento que yo tengo ya construido, primero es atingente. Porque como ya comentaba, puede que esté muy bien construido, pero si no es atingente primero la moción, o esta carga misma que yo me autoimpuse en el caso de ser gobierno, obviamente va a ser un argumento que, claro, puede que el juez diga, sí, está ahí, existe el argumento, se dijo, está correcto, está bien construido incluso. Pero de ahí a que ese argumento logre hacerles ganar el debate va a distar bastante, puesto de que se hace necesario que el argumento sea atingente con la moción y con esta misma carga probatoria. Bien, entonces es por eso que hay que también tener cuidado y hacer ese análisis. Ese es el primer análisis. ¿Es atingente o no es atingente con efecto lo que quiero demostrar? Puede que sea una excelente idea, pero que no tenga necesariamente relación con estos elementos. Entonces, primero, el tema de la atingencia. Segundo, hablar de la relevancia. O sea, ya, tiene que ver con el tema, pero ¿es tan relevante en realidad? O sea, puede que sea simplemente un elemento que ataque algún ejemplo, que ataque una de las aristas relativa al área que a mí me toca, o relativa al caso que intento defender o atacar, pero puede que deje muchas otras al debe. Entonces, si voy a gastar, por ejemplo, 3, 4 minutos o 2 minutos de mi discurso hablando sobre un argumento que tal vez no sea tan fuerte o que tal vez no sea tan relevante como para terminar demostrando mi carga, tal vez estratégicamente no sea la mejor opción quedarse justamente con ese argumento y intentar buscarle otra idea o buscarle otra vuelta a la explicación propia del argumento, a las premisas mismas, analizarlas y ver justamente si es que la relevancia termina siendo tal o no. Entonces, la atingencia, la relevancia y finalmente, coronando justamente mi línea argumentativa en términos macro, tenemos lo que es la suficiencia. ¿Fue suficiente entonces? ¿Termina siendo suficiente mi estructura argumentativa completa como para finalmente terminar demostrando esta carga probatoria con la cual me comprometí en un principio? Entonces, finalmente, ese análisis completo siempre es sumamente también aconsejable poder que se pueda realizar cuando justamente los oradores estén realizando sus discursos. Bien, es otro consejo importante, este examen, por así decirlo, que le ponemos a nuestros argumentos al momento de generar nuestra línea argumentativa, esta tingencia, esta relevancia y esta suficiencia.
Luego entonces que tenemos más o menos, entre comillas, limpio el debate en términos argumentativos respecto a nuestra propia estructura, se hace importante también analizar los errores argumentativos por dos razones principales. Obviamente, para en primera instancia yo no caer en esos errores argumentativos, ¿verdad? Que ustedes como equipos, como oradores, se den cuenta de que al momento de estar construyendo estos argumentos, de estar construyendo estas ideas, que muchas veces tienen que ser muy rápido en estos 15 minutos de preparación, ¿verdad? Tenemos que hacer este tipo de examen, este tipo de análisis para que primero esté correcto y que no caigan en estos errores argumentativos. Y asimismo, cuando nos toca justamente, por ejemplo, ser la contraparte o incluso sea cual sea el rol en realidad, tengo que siempre analizar cómo son los argumentos de la contraparte, me toca ser gobierno o oposición, y analizar si es que están bien construidos o no, y si es que fallan también con estos errores que son súper comunes. Entonces vamos a hacer brevemente también justamente un pequeño barrido sobre elementos que son sumamente comunes dentro de la comunidad de debate en cuanto a estos errores en la argumentación. La mayoría son justamente una falta en la causalidad, que tiene relación directa con lo que hablábamos recién. Hablábamos recién sobre la relevancia y la importancia de que la garantía se dé y esté presente, e incluso esté explícita dentro de la argumentación efectiva. Sin embargo, vemos entonces de que cuando existe una falencia respecto a esta propia garantía, caemos justamente en estas falacias, en estos errores argumentativos propiamente tal, que tienen muchas veces relación con esta propia causalidad. Entonces, por ejemplo, tenemos estas falacias faltantes de nexos causales que apelan a elementos, pero que sin embargo, si los subsanáramos de manera correcta, dejarían de ser falacias. Entonces, finalmente todo se basa en cómo justamente nosotros presentemos nuestra propia argumentación. Y es por eso que también el lenguaje termina siendo importante, hay que tener cuidado con ese tipo de elementos también. Pero veamos, por ejemplo, las falacias clásicas de apelación. Por ejemplo, tenemos ad populum, ¿verdad? Apelar justamente a la mayoría, apelar a estas democracias. Podemos apelar, por ejemplo, al dinero, que algo es mejor porque es más caro. Podemos apelar a que algo es mejor porque es más barato, o que es peor porque es más barato. Podemos, por ejemplo, apelar a la autoridad, algo también muy clásico, ¿verdad? Que hay que hacer algo porque X persona lo dice, X estudio dice que esto es bueno, por tanto es bueno. ¿Cierto? Y tenemos, por ejemplo, el apelar a la fuerza, ¿cierto? Ad baculum. Entonces, finalmente tenemos muchas apelaciones a elementos que, si se dan cuenta, si los justificáramos de manera correcta, dejarían de ser falaces. Por ejemplo, distinto es, ¿verdad?, que si el argumento sencillamente sea hay que hacer X medida o hay que tomar X decisión porque la mayoría del pueblo chileno, por ejemplo, así lo quiere. Eso es falacioso, porque solamente estoy basando una decisión en un elemento causal de que porque más gente lo quiera, pero falta justamente ahí el último nexo. ¿Por qué? Solamente porque el pueblo lo quiera, va a ser razón suficiente como para que en efecto haya que tomar X medida. Entonces, realmente, ese mismo razonamiento es el que hay que hacer con todo ese tipo de falacias de nexo causal, ¿cierto? Donde existe esta falencia de este último elemento que ya veíamos respecto a este nexo, este link, esta garantía, con todos estos ejemplos de que por qué se apela justamente a la autoridad. Pero si usted justifica, ¿verdad?, que la autoridad en realidad tiene un razonamiento detrás de su estudio, de su decisión, y usted explica ese razonamiento detrás, obviamente va a dejar de ser una falacia de autoridad y simplemente va a estar agregando una fuente, va a estar agregando una evidencia a su caso. Pero sin embargo, todo va a depender siempre de cómo finalmente ustedes vayan dando el discurso, vayan dando cada uno de sus argumentos. Lo mismo ocurre con todos los otros ejemplos, el tema, ¿verdad?, del apelar a la fuerza, ¿verdad?, el ad baculum, de justamente apelar al dinero, apelar a cualquier tipo de elemento, falacias históricas también que son muy clásicas, solamente porque es más antiguo, es más viejo incluso, o porque es más nuevo va a ser mejor, porque el iPhone 23 es mejor que el 22, solamente porque es el 23. Pero si yo, por ejemplo, explicara cada una de las características de este iPhone 23.000 y que es mejor que el 22.000, voy a dejar de ser falacioso y mi argumento va a dejar de ser falacioso, puesto de que voy a estar justificándolo y voy a estar agregando ese elemento de la garantía del cual ya estábamos hablando y hemos hablado a lo largo de este video. Y hago énfasis en ello precisamente porque es importante y es una de las grandes falencias de este circuito. Y es por eso que hay que intentar no caer en este tipo de instancias que son sumamente clásicas dentro de la argumentación a lo largo de los discursos. Y ahora me gustaría hacer una profundización un poquito mayor respecto a algunas falacias, por ejemplo, o algunos errores lógicos dentro de la estructura argumentativa propiamente tal, que también ocurren muy frecuentemente y que también son muy conocidos por todos, pero que lamentablemente no son elementos que se intenten solucionar de alguna manera. Y es por eso que siento que esta instancia, este video, es importante para hacer un poco de énfasis en ello. Existe un error lógico, ¿verdad?, que es el post hoc ergo propter hoc, ¿cierto? Que es que finalmente, que cuando uno realiza una correlación de elementos, ¿ya? Y eso también se realiza justamente mucho dentro del debate, donde se asume
que dado un acontecimiento X, por ejemplo, va a suceder un acontecimiento Y, un acontecimiento Y, siendo necesariamente que este acontecimiento Y es una causalidad del acontecimiento X. Eso es un error, ¿verdad? Es una falacia argumentativa del post hoc ergo propter hoc. Entonces vemos justamente que este error argumentativo es algo que ocurre mucho. Cuando hacemos justamente una correlación entre dos variables, una variable X y una variable Y, entre dos premisas, ¿cierto? Un elemento que llega hacia la otro, y la conclusión sencillamente termina siendo falaciosa, entendiendo de que no porque exista un elemento que esté justamente ligado al otro o que haya ocurrido, por ejemplo, posterior al mismo, van a estar necesariamente ligados en términos de consecuencia y de causa. Entonces, finalmente, es una falacia muy común. Ahora, ¿cómo la atacamos también? Es decir, primero hay que aprender a identificarla y para ello justamente hay que siempre hacer ese análisis también. Es decir, bueno, esa consecuencia es real, o sea, es cierta, en efecto, porque esos dos elementos estén en conjunto, fueron consecuencia del mismo. Hay que hacer justamente el análisis y también justamente cómo podríamos, por ejemplo, intentar refutarla. Bueno, demostrando, por ejemplo, que esta correlación que se intenta dar en el ergo propter hoc, hay que analizar justamente que esta correlación, por ejemplo, podría ser falsa, ya, sencillamente demostrar con razonamientos, con argumentos de que esta correlación que yo estoy haciendo entre el elemento X y el elemento Y es falsa, o también, por ejemplo, que podría ser un elemento que pueda ser coincidente, que fue una coincidencia, demostrar, por ejemplo, de manera factual, si es que así lo decían, si es que sí pueden hacerlo, que son circunstancias que no están necesariamente relacionadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podrían explicar necesariamente como una posibilidad que el elemento 2, el elemento Y, hubiese sucedido aun cuando el elemento X no hubiese estado. Entonces, demuestro de que en realidad la causalidad es falsa. Y podríamos caricaturizarlo incluso, porque a veces cuesta graficarlo en la realidad, este tipo de causalidades que a veces en debate se dan sin mayor justificación. Y un ejemplo muy caricaturesco podría ser decir, bueno, ayer por ejemplo rompí un espejo y hoy día me rompí una pierna. Entonces resulta la causalidad que yo hago, ¿verdad? Es de que me rompí la pierna puesto de que tengo mucha mala suerte debido a que ayer rompí el espejo. Así de caricaturesco es precisamente cuando hacemos correlaciones que son falsas o que no están totalmente probadas en medio justamente del debate. Es casi en base a la superstición, ¿cierto? Entonces no necesariamente porque haya roto un espejo existe una consecuencia, una causa, como para que, por ejemplo, hoy día me haya tenido que romper una pierna, que es falso, no, estoy bien, no me rompí una pierna. Pero a lo que voy, precisamente, es de que en realidad no tiene por qué existir esa causalidad. Y hay que tener cuidado justamente también de no caer en esa caricatura. Se vuelve importante. Bien, y una variación, ¿verdad?, pequeña respecto al post-hoc ergo propter hoc tiene relación con el cum hoc ergo propter hoc, que en realidad es cuando este elemento X y este elemento Y están juntos. Entonces, es junto con esto, ergo a causa de esto, ¿bien? Entonces, porque están juntos, generan justamente necesariamente también esta consecuencia. Y también, es decir, es una correlación de elementos de circunstancias que no están comprobadas. Y como vemos, justamente gran parte de estos errores estructurales dentro de la argumentación se producen precisamente por circunstancias que no están comprobadas. Entonces, finalmente, en realidad, la única magia que podemos intentar ver en la argumentación tiene relación con primero hacer las cosas bien. Es decir, yo no soy muy amigo, pero esto es lo personal, ¿verdad?, de este tipo de elementos estratégicos, que existen y están bien, ¿verdad? Pero sin embargo, intentemos que lo principal dentro de un debate siempre sean los argumentos, siempre sea la argumentación y la batalla argumentativa que se da, este pimponeo, este seguimiento de argumentos que tiene que darse dentro del debate. Para que eso sea de forma correcta, lo que tiene que hacer sencillamente un primer gobierno es plantear un caso correcto, limpio, que se pueda debatir y que plantee justamente argumentos razonables. Y de esa manera justamente el pimponeo se va a dar de manera casi natural. Entonces, ¿cómo planteamos argumentos razonables para que el debate sea de manera natural, siguiendo justamente esta estructura que ya conocemos, que tiene que haber justamente una conclusión, un razonamiento explicando por qué esa conclusión, una garantía explicando la relevancia de ese razonamiento para comprobar esa conclusión, finalmente, y le podemos agregar los elementos extras, como el cualificador modal, el tema de la reserva y ese tipo de circunstancias. El tema de la evidencia, por supuesto, que si existe, la podemos también, por ejemplo, complementar. Entonces, finalmente vemos que en realidad todo se basa justamente de unificar este tipo de elementos, probar, por ejemplo, siempre recordando, ¿verdad?, haciendo un barrido respecto si mis argumentos, cuando ya los tengo bien construidos, cuando ya sé justamente de manera consciente de que no caen en estos errores típicos de la argumentación, veo justamente si es que en efecto cumple con este elemento de la tingencia, este elemento de la relevancia, este elemento de la suficiencia, y de esa manera justamente poder decir, sí, este argumento de verdad puede servirme para este debate, puede servirme para comprobar mi emoción y por tanto para ganar el debate. Vemos entonces que la única magia en la argumentación es esa,
Sencillamente seguir las estructuras, ir aplicando justamente los elementos, ir analizando cada una de las cosas que digo e ir probando cada una de las cosas que digo. Así que en realidad es eso lo que les puedo comentar en este pequeño taller. La verdad es que agradezco justamente la instancia, la invitación y desearles la verdad el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes en el VP Summer y ojalá verlos pronto también, por supuesto, acá en el CEMUDE Chile 2018. Los estamos esperando, así que les envío desde acá a Santiago un gran abrazo.